Les damos la más cordial bienvenida a nuestra materia optativa Análisis sobre la publicidad de los medicamentos. Hoy ya nuestro segundo encuentro, nuestra segunda entrega, en donde hablaremos sobre las técnicas utilizadas para la promoción de los medicamentos. Haremos un breve repaso de nuestro encuentro anterior, en donde veíamos las fases que debe cumplimentar un medicamento antes de salir a la venta, antes de salir al mercado, ese ensayo clínico que se hace en la intimidad del laboratorio para, habiendo demostrado eficacia y seguridad, salir al mercado, registrarse, comercializarse, distribuirse, prescribirse, dispensarse y utilizarse. Pero también mostrábamos que detrás de la cadena del medicamento hay un sinnúmero de actores, desde las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica, el sistema de atención de salud, tanto público como privado, hiperfragmentados todos, la universidad, las sociedades científicas y también los actores que quedan en ese acto de prescribir un medicamento en particular. Vimos que para estar informados y para estar al día, para mantenernos actualizados en el área de conocimiento que nos compete, deberíamos de leer 19 artículos científicos al día, hecho que sería casi imposible, casi inabarcable. Pero existía la medicina basada en evidencia y existían lugares en donde uno podía acudir, organismos independientes que brindan información eh, sin conflictos de interés sobre los medicamentos y sobre todo los medicamentos nuevos como es prescribir. También hicimos fuerte hincapié en las recomendaciones a la hora de valorar una nueva tecnología, un nuevo tratamiento, algo que aparece en el mercado. Bueno, sigamos las novedades, apliquemos criterios clínicos, valoremos el impacto que tiene en salud pública, entendamos cuál es la validez externa de esas pruebas, también escuchemos, dialoguemos con los receptores de esa nueva tecnología, atendamos a los mensajes y a la moda, a las pseudo innovaciones, al humo a precio de oro, aceptar la incertidumbre, investigar pero desde la incertidumbre y obviamente mantener todas estas relaciones institucionales para poder ir hacia adelante en lo que es el método científico, en lo que es la ciencia de la salud. También decíamos que el ensayo clínico es el gold standard, lo mejor que hay para evaluar una tecnología, pero justamente es eso, evalúan tecnologías, no pacientes, demuestran eficacia como una probabilidad de que algo pueda responder favorablemente. Entonces, si bien un producto cuando sale al mercado fue estudiado por caso en 3.000 expuestos, o sea que demostró su eficacia y demostró su seguridad, pero internamente en esos expuestos. Si yo tengo una reacción adversa que aparece recién una en 15.000 expuestos, solo en la práctica clínica habitual, solo cuando lo esté consumiendo la población toda, va a aparecer ese caso. Y de ahí que reforzamos estos eslabones de la cadena del medicamento. Si bien la selección de un medicamento es un ejercicio de inteligencia clínica que debo hacer yo como profesional de la salud, también el que dispensa, también el que administra es parte de esa cadena y deberían de conformar esta, de alguna manera, acompañamiento en la prescripción razonada, responsable, ética y juiciosa de los medicamentos. Bueno, veamos qué sucede, por qué somos tan vulnerables. Sucede que en los países con economía del mercado la información sobre medicamentos procede en su mayor parte del propio fabricante, o sea, de una fuente objetivamente sesgada con un interés más comercial que sanitario. Eso lo sabemos y la misma Organización Mundial de la Salud lo define. La promoción farmacéutica se refiere a todas las actividades informativas y de persuasión desplegadas por el fabricante y sus distribuidores con el objetivo de inducir la prescripción, el suministro, la adquisición o la utilización de medicamentos. También saber y no ser inocentes de que existe un determinado dinero que se invierte en la actividad publicitaria y entender que solo el 5% de todo eso es lo que se destina a esta documentación y materiales bibliográficos que nos hacen llegar a través de los agentes de propaganda médica o en los congresos, bueno, lo que estuvimos comentando en la clase anterior. El objetivo verdadero final de esta asignatura es hacernos conscientes del impacto que tienen estas técnicas, de lo vulnerables que somos y, en definitiva, que los profesionales de la salud tenemos la obligación de poner los intereses de los pacientes por encima de los propios beneficios personales.
Entonces, entendiendo que existe vulnerabilidad, que somos vulnerables frente a la influencia de esta mercadotecnia, solo así podemos entender en el riesgo que estamos, ¿sí? Con demasiada frecuencia no somos conscientes de que esto nos influencia. Y los profesionales de la salud no somos distintos de los demás seres humanos. ¿Dónde está la diferencia? En lo que nos promocionen, nosotros lo vamos a ir a aplicar a otros, en los pacientes. Entonces, ese es el doble riesgo de la doble vulnerabilidad. Entender eso, entender la forma de promocionar de la industria farmacéutica es sumamente importante para comprender hacia dónde tenemos que mirar. Recuerden lo que veíamos de la ilusión de la invulnerabilidad única. Esta encuesta que le hacían a los residentes de medicina interna, cuánto influenciaban en ellos, y era poco, nada, ninguna, alguna, mientras que cuando le preguntaban cómo influenciaban el compañero, era mucha de esa influencia, ¿no? Esa ilusión de invulnerabilidad. Y también el riesgo que tenemos los profesionales, que como continuamente tenemos que decidir y elegir un tratamiento de una consulta, los atajos para acelerar esas decisiones muchas veces son confiar en la recomendación de un experto, utilizar un medicamento que muchos colegas ya están utilizando, están prescribiendo, algo que está de moda, o entregar los tratamientos de las muestras que han quedado en el consultorio, en la guardia, entregarlos como tratamiento. Entonces, poder entender que en ese mercado saturado de tratamiento, la empresa farmacéutica va a intentar maximizar los beneficios, va a intentar convencer a los profesionales en su desconocimiento, brindarle el conocimiento, generarle el interés para que de alguna manera ir haciendo la siembra de mercado. La información engañosa tiene que ver constantemente en que van a maximizar los beneficios y van a minimizar los riesgos. Y esa información errónea puede ser imprecisa, exagerada, ambigua o excesivamente simplificada. Pueden también omitir información relevante o distraernos con información irrelevante. Tanto las omisiones como las distracciones que tergiversan las evidencias, como la misma imprecisión, pueden hacer que uno caiga en ese engaño, ¿no? Que uno no termine de descubrir qué pasó. Bueno, lo que intentamos hacer aquí es poder entender dónde está esa información engañosa. Hay muchísimas asociaciones, como por ejemplo No Gracias, que está en español, que van en esta línea, que van en esta línea de sensibilizarnos como profesionales de la salud para hacer un uso prudente, responsable, racional y razonado de los medicamentos. Bien, una de las técnicas que más utilizan los agentes de propaganda médica es esta falacia de apelar a la autoridad, motivando la confianza del experto y también creyendo o entendiendo que uno, en esta modestia, cómo le va a discutir a un experto, o sea, cómo le va a cuestionar. ¿Está bien? Entonces, ahí es cuando empiezan a promocionar algo, sí, lo está haciendo el jefe de tal servicio, tal hospital lo está utilizando, el experto en el último congreso se dijo. Entonces, volvemos a traernos lo que hablábamos en la primera clase, sobre los niveles de evidencia. La opinión de expertos sin valoración crítica explícita, o aquello que esté basado en la fisiología o algún estudio in vitro, ¿sí? O en estudios en preclínicos, está en la base del nivel de evidencia. Para que un estudio sea de calidad, que me dé verdaderamente el grado de certidumbre, tiene que ir hacia la punta de esta pirámide, ¿sí? Por eso decíamos que las revisiones sistemáticas de los metaanálisis de ensayos clínicos controlados serían la máxima evidencia disponible en la actualidad. Mientras que la opinión de expertos sin valoración crítica o a todo aquello que se base en la fisiología o en algo preclínico o algo in vitro está abajo del nivel de evidencia, ¿sí? Bien, también tenemos que entender que los agentes de propaganda médica son personas que han sido entrenadas para, es su profesión, ¿está bien? Los visitadores médicos suelen tomar nota de nuestras preferencias, de nuestros gustos, van teniendo un perfil detallado de nuestras personas. Entonces, a menudo las relaciones con el profesional de salud, si bien duran muchos años y tal, existe confianza entre ellos, pero lo que la Organización Mundial de la Salud nos quiere instruir es que no son amigos normales, porque se les paga para establecer esa relación. Hay conflicto de interés ahí.
sin ir más lejos, lo hablábamos también en la clase pasada, esto de la regla de la reciprocidad. Te dan un regalo, te muestran un obsequio, desde una lapicera hasta un almuerzo, desde un viaje hasta una computadora, y eso hace que exista la regla de la reciprocidad. Lo habíamos visto con esta investigación en donde se rastreó qué pasaba con la prescripción de un antibiótico endovenoso antes y después de la invitación a un complejo hotelero de lujo a los médicos prescriptores. Y vemos en el punto 3 cómo cae la prescripción cuando se van al viaje y cómo sube la prescripción en el punto 4 cuando ya se reincorporan de ese viaje, simplemente y meramente por la ley de que mostrábamos de la reciprocidad. Esta sensación de que me influye o no me influye, también se hizo un estudio a los pacientes y les mostraban cómo influía, si el porcentaje que consideraba que influía el obsequio. Miren, por ejemplo, la lapicera con la marca de un producto, lo que los pacientes entendían que influenciaba y lo que consideraban los médicos, ¿no? Siempre la sensación de que me influye es menor al prescriptor que al paciente que lo está mirando, con una lapicera con la publicidad, con la tasa, bueno, ni qué hablar, cuando ve que le pagan el viaje a un congreso. Bien, a raíz de esto hay un montón de cosas. Y por ejemplo, existe en Estados Unidos un sitio, ustedes lo pueden buscar, Open Payment, en donde justamente es un programa nacional de divulgación que promueve a la transparencia. Entonces allí la industria farmacéutica publica a quién le dio dinero, a qué médico le pagó, tanto para que hablara en un congreso o para cualquier otro tipo de actividad, y tantos hospitales que pudo ayudar o servicios de docencia. Entonces hay como un blanqueo, como una transparencia. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos hizo eso, aumentaron los pagos de la industria a los médicos. Por tercer año consecutivo se ve que cada vez pagan más, la industria farmacéutica pagan más, tanto a los médicos como a los hospitales docentes de Estados Unidos. Entonces, el registro público mejoró la transparencia, pero no redujo la práctica. Siempre existe el conflicto de interés y aparentemente esta transparencia hizo que a su vez aumentara. Esta fotografía es majestuosa, ¿no? La han utilizado un grupo, un blog donde dice los médicos pagados por las industrias, influyentes camuflados entre insignificantes que se parten la cara por los influyentes, ¿no? El colegio de médicos que recibe pagos por los laboratorios farmacéuticos es un nicho ecológico perfecto para que un grupo de élite se camufle como lo hace la lechuza en la figura, ¿no? Y ahí se ve claramente cómo se ha camuflado la lechuza en ese tronco y en esa forma de camuflarse con los influyentes de la industria farmacéutica. Bien, y también mostramos en la clase esto de, a ver, me dicen que el fármaco A es mejor que el fármaco B, es el nuevo, es el que salió ahora, es el mejor. Y bueno, un poquito más caro porque es nuevo, porque estamos pagando la patente, ¿no? Entonces te van promocionando, promocionando, y sin embargo, cuando uno se pone a ver fármaco A y le ve la eficacia, y le ve la seguridad, le ve la conveniencia, evalúa el costo, y si el paciente lo va a recibir y cómo, y termina encontrando que A es lo mismo que B, el famoso fármaco Me Too. ¿Está bien? Entonces, frente a esto, debemos entender que somos vulnerables, que hay información engañosa, que existe el marketing y la venta, pero tenemos que tener un análisis crítico. Hecho el juego, aprendamos a entender ese análisis crítico. En las clases presenciales utilizamos artículos de periódico. Este fue uno que utilizamos el año pasado, que justamente hablaba del tema de personas que sufren de migrañas, ¿no? Y es un cambio de vidas para quienes sufren de migraña. Nos pusimos a leer el artículo, encontramos que nos llevaba a una asociación de pacientes con cefaleas. Cuando entramos a la asociación, que nos parecía muy seria, no encontrábamos laboratorio alguno que estuviera sosteniendo esto, que también con los compañeros y las compañeras nos parecía sumamente interesante, pero nos llamaba la atención ese color, esa forma del color naranja, cómo estaba dispuesto allí. Seguimos entrando, buceamos la página, entramos y te perdiste el streaming sobre migrañas, te contamos, vos podías entrar y podías volver a verlo, hasta que encontramos que ese era el logo de un laboratorio. Entonces hicimos la búsqueda con compañeros el año anterior, con los estudiantes de la carrera, buscamos y encontramos no solo que era el laboratorio que sostenía a la asociación, sino que también estaba involucrado en un certamen de cortos. Nos parecía como re comprometido. Seguimos investigando sobre esto y bueno,
vamos a buscar la eficacia de este fármaco. Y cuando hicimos una búsqueda, encontramos en un lugar, un sistema de información esencial y terapéutica y salud libre de conflictos de interés, y encontramos que había un artículo, ¿sí?, en donde anunciaban, dice así: el ensayo clínico controlado con placebo, estábamos hablando de migrañas severas, bueno, hicieron un ensayo clínico controlado con placebo, donde el fármaco Erenumab redujo el número de días con migrañas por lo menos a la mitad en un 40% de los pacientes aleatorizados a la dosis de 70 y en un 41% de los aleatorizados a la dosis de 140, ¿no? Y aclara ahí entre corchetes, pues vaya éxito, o sea, duplicaron dosis, aumenta, mejora en un 1% más, pero lo que más llama la atención es que reduce el número de días a la mitad, no es que los elimina, pero lo más llamativo es que el ensayo clínico, estamos hablando del año 2016, haya sido hecho con placebo cuando estábamos hablando de una población de pacientes con migrañas intratables. Entonces, después jugábamos en una segunda instancia a buscar el precio, el costo de esto y si estaba o no estaba en el programa médico, en el PMO, programa médico obligatorio. Bueno, hacíamos una suerte de análisis que por razones de no poder estar físicamente, lo vamos a hacer individualmente en el trabajo práctico. Bien, y como a modo de plenario, entender cuáles son nuestras creencias comunes. Soy demasiado inteligente para que algo me influya. Son respuestas, ¿no? Solo estoy ayudando a mis pacientes. Otra respuesta, hago caso omiso. Otra respuesta, los veo a todos de modo que ninguno me influye. Bueno, para cada una de estas respuestas que la encontramos en el común denominador de los prescriptores, la guía les presenta por qué somos vulnerables igual. ¿Soy demasiado inteligente para que algo me influya? Bueno, a ver, los profesionales de la salud suelen creer que no son vulnerables al engaño porque son inteligentes y tienen estudios. Bueno, la inteligencia y la formación no protege a la gente de ser engañada o influenciada. Al contrario, la promoción dirigida a los profesionales de salud tiene en cuenta esta experiencia y el nivel de formación de su público. La inteligencia puede ayudarnos a detectar algunas técnicas, pero raramente tenemos tiempo para detectarlas a todas, esto de mirar con lupa. Yo le estoy ayudando a mis pacientes, o sea, esto de le recibo las muestras médicas porque después se las doy a mi paciente que no tiene cómo comprarla. Esto es lo que se llama siembra de mercado, porque después el paciente en algún momento se queda sin esa muestra y necesita la continuidad del tratamiento y termina yendo, por ejemplo, a su obra social a solicitarla, ¿sí? Y la obra social a lo mejor no se la cubre o le cubre un porcentaje. Bueno, se genera todo un entramado social y económico verdaderamente complejo. Hago caso omiso, dice, no le doy bolilla, no hago caso omiso, pero no, hay técnicas de persuasión. Justamente dice que hay un eslogan que la empresa de mercadeo decía, vamos directo al hipocampo, o sea, incluso aunque no creas que te están influyendo, hay técnicas de persuasión en la publicidad. Hay libros de estos escritos sobre esto. Los veo a todos de modo que no me influye ninguno. No, te van a influir todos porque el laboratorio que te visita no te va a venir a hablar del genérico que tiene, sino que va a venir a hablar del producto más rentable que tiene para ofrecer. Entonces, de alguna manera, aunque lo recibas a todos, siempre la publicidad que te van a estar mostrando es la del producto más rentable de ese laboratorio en cuestión. En definitiva, lo que uno busca es tener opinión. Lo que uno busca es generar esta mirada crítica, atenta, ni paralizante ni denunciante, simplemente entender el paño para uno poder tener opinión. Y en base a eso, como este hombrecito que es el único que va en contra de toda la manifestación, es el desafío de mantenernos al día. Y ahí apunta el trabajo práctico que ya está subido en el aula virtual. La información difundida durante la promoción farmacéutica es sesgada, sí. Con tendencia a maximizar beneficios y minimizar riesgos, sí. No es comparativa y en general no contempla información sobre el costo, sí. Para favorecer el uso seguro y eficaz de los medicamentos, la Organización Mundial de la Salud establece que la información tiene que ser fidedigna, exacta, verdadera, sin omisión, de manera que te favorezca a vos la posibilidad de seleccionar la mejor alternativa. Pues bien, para terminar de reforzar esto, la guía de la buena prescripción en el capítulo 12 nos muestra cómo mantenernos informados. Lo va punteando, lo va mostrando. Entonces, la actividad que le proponemos tiene dos pasos.
Uno, leer ese capítulo 12 y hacer ese detalle breve, punteo, renglón por renglón, simplemente de cuál sería su inventario de las fuentes de información disponibles. Y el segundo punto es leer la evidencia que hemos compartido sobre el ibuprofeno inhalado, que es un tema que nos competía, nos compete y nos convoca, y marcar en los dos gráficos compartidos en qué lugar se encuentra la evidencia en relación a la fase de investigación y en qué lugar al grado de evidencia demostrado. ¿Sí? En los dos gráficos compartidos, que también están en el aula para que puedan directamente descargarlos y trabajar sobre ellos, es mostrar, hacer un puntito en dónde está posicionado en cuanto a la fase de investigación y en cuanto al grado de evidencia demostrado a la fecha de este producto. Bien, y para el próximo encuentro, la idea es que podamos avanzar sobre la publicidad que ya figura en las revistas biomédicas y poder comenzar a entender la validez de los resultados. Vamos a jugar, a tratar de encontrar simplemente con dos números que siempre aparecen, deberían de aparecer en los ensayos clínicos, en la publicidad que me está otorgando el visitador, dos números, qué incidencia hubo en el grupo control, qué incidencia hubo en el grupo experimental, y yo con esos dos datos simplemente puedo sacar un cálculo con el mental o con la calculadora que tengo en el celular sobre la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de tratar, que verdaderamente es aquel número que me va a dar a mí el tenor y el valor y de alguna manera la magnitud de ese resultado. Así que nos encontramos en el aula con el trabajo práctico número 2 y la próxima entrega en nuestro encuentro dentro de 15 días. Muchas gracias.